Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Servicios para la Familia. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante que tratar y es cómo hablar de sexualidad saludable con nuestros hijos. Para eso tenemos a la experta Elsie López de Rodas. Bienvenida, Elsie. Muchas gracias, Natalie. Es un privilegio estar aquí contigo en este día. Gracias. Me gustaría presentarte profesionalmente. Elsie es doctora en psicología clínica y salud mental. También tiene una especialización en terapia del lenguaje y es experta en tratar a jóvenes, a adultos en cuanto a temas de salud mental. Quisiera poder iniciar el tema con una cita de presidente Nelson en cuanto a la salud sexual. Él enseñó: cada órgano del cuerpo es un don maravilloso de Dios. Y obviamente eso incluye los órganos sexuales. Fueron creados para sabio propósito y es nuestra responsabilidad aprender a emplearlos en maneras en las que el Señor requeriría. Es importante que podamos saber, ¿verdad?, que a través de esta conversación podemos aprender y adquirir herramientas, pero no se limita solo a esto. Nuestros líderes, nuestro profeta ya ha hablado del tema y hay otros recursos adicionales que también podemos consultar antes de poder entrar en materia. Muy bien, Elsie. Me gustaría tal vez que pudieras hablarnos un poco de la sexualidad con nuestros jóvenes. Es un tema de mucha preocupación y a veces de angustia para algunos padres. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es el primer paso? ¿Cómo le hablo a mi hijo sobre sexualidad saludable? Bueno, sexualidad saludable es algo hermoso y es parte de la vida. Es algo que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, hablarlo, vivirlo, pero de una forma natural. Y yo quisiera presentarlo, que pudiéramos platicarlo hoy desde una perspectiva tanto bio, psico y espiritual, ¿verdad? Porque la sexualidad es parte de todo esto. Quisiera definir un poco el área del cuerpo, bio, cuando hablamos bio, ¿verdad? Nuestro cuerpo, desde que nosotros nacemos, tenemos esta bendición de tener un cuerpo que va a ir desarrollándose y va a ir desarrollando muchas habilidades, ¿verdad? Muchas cosas preciosas que vamos a poder sentir también con este cuerpo. Entonces, hablando de sexualidad, cuando tú me preguntas, los padres, ¿cómo pueden hablarle a sus hijos? Lo primerito, si es del tema de sexualidad, es que ellos tienen que aprender. Tienen que agarrar libros, tienen que leer acerca de sexualidad, pero de la manera científica. Buscar los nombres correctos del cuerpo, ¿verdad? Saber los nombres claramente y hablarle de una forma natural a los niños, desde que ellos están en el vientre, ¿verdad? Entonces, cuando ellos van creciendo, nosotros les empezamos a enseñar, por ejemplo, a nuestros niños les empezamos a enseñar cómo cuidar sus ojos. Sus ojos son una parte esencial para poder ver. Les enseñamos que no deben tocarse sus ojos adentro, ni deben permitir que nadie toque, ¿verdad?, su ojo, porque su ojo puede lastimarse, puede enfermarse si tiene bacterias, ¿verdad? Le enseñamos entonces también a su niño que no debe meterse nada en los oídos. He visto padres de familia asustados cuando se metió algo, ¿verdad?, en el oído. Y desde chiquitos les empezamos a enseñar, ¿verdad?, de su cuerpo, cómo cuidarlo, y les enseñamos acerca del oído, para qué sirve, para escuchar, y que si metemos algo allí, entonces va a lastimar y no vamos a escuchar bien. También les hablamos acerca de, por ejemplo, la boca, y les tenemos que explicar del sistema digestivo, ¿verdad? ¿Qué cosas sí podemos meter en nuestra boca? ¿Qué podemos comer? ¿Qué cosas no? Desde que son chiquitos y vemos a un niño que está comiendo tierra, nosotros venimos y le decimos, no, esto no hay que comer, ¿verdad? Y lo alejamos de esa parte y le enseñamos qué cosas puede comer, las frutas, las verduras, ciertas carnes. O sea, les enseñamos cómo cuidar su cuerpo por medio de su sistema digestivo. Les enseñamos también acerca de la piel, que es otra parte importante de nuestro cuerpo. Ellos no deben tocar cosas calientes. Les decimos del peligro que hay de tocar una plancha, de tocar cosas que tienen filo, que se pueden cortar. Y así vamos enseñándoles, ¿verdad? Pero en algún momento, cuando ya llegamos a la parte baja, ¿verdad?, y nuestros órganos íntimos, ¿verdad?, nosotros ya no hablamos de eso.
pero tiene que ser tan natural enseñarle al niño acerca de sus partes íntimas, con los nombres científicos y de una manera clara para que el niño después no desarrolle una morbosidad, ¿verdad?, con sus amiguitos o en el ambiente afuera, sino que sepa que son sus partes íntimas, que es tan normal, tan natural como las demás partes del cuerpo. Entonces, es muy necesario que nosotros les enseñemos todo eso. Luego seguimos sus piernas, sus pies, cómo van a cuidar cada una de las partes de su cuerpo. Y entonces sus órganos, todo lo relacionado con sexualidad lo vamos a enseñar. De hecho, es maravilloso ver cómo el niño va creciendo, ¿verdad? Y las sensaciones físicas que va teniendo. Y lo va teniendo, el niño va a empezar a experimentar, va a empezar a experimentar, a investigar de cada parte de su cuerpo. Igual de su sexualidad, ¿verdad? Va a tocar, va a experimentar y nosotros tenemos que ir guiando, sin castigar, sin gritar, sin decir, no, eso es malo, no se toque ahí, eso es malo. Porque desde el momento que decimos, no se toque ahí, eso es malo, el niño, esa parte de mi cuerpo es mala, no la debo tocar. Pero es su cuerpo, ¿verdad? Se va a bañar, va a sentir. Entonces tenemos que enseñar. Igual, no te puedes tocar tus ojos porque se van a lastimar, ¿verdad? Puede ser ahí enseñarle cómo es la higiene y enseñarle de una manera natural. Eso sería desde una perspectiva del cuerpo, lo científico. Podemos buscar, como les decía, muchos libros, enciclopedias. Hay enciclopedias infantiles, ¿verdad?, que llevan todo el proceso de acuerdo a la edad del niño. Los niños tienen que sino ver ese proceso con sus amiguitos. Cuando tienen hermanitos, ¿verdad?, y están cambiando al bebé, es una buena oportunidad para enseñar, bueno, es niño, ¿verdad?, y explicarle las partes del cuerpo con su hermanito, ¿verdad?, está cambiándolo, pero sin morbo, ¿verdad?, sin nosotros estar pensando, ay, no le voy a explicar eso, no mires, sino explicarle, enseñarle como naturalmente. Entonces, los que tienen sus hermanitos chiquitos tienen esa oportunidad de ver, ¿verdad? Y decir, bueno, las niñas tienen vagina, los varones tienen pene, ¿verdad? Y entonces de ahí ya empezamos a explicar también la parte interna, que es diferente, ¿verdad?, de las mujeres. Y de los varones es diferente, interno también, ¿verdad?, su aparato reproductivo, pero vamos enseñando de una manera de acuerdo a la edad, Va a llegar un momento en que, y vamos a hablar más adelante a qué edad cada cosa. Luego nos vamos al área, el pensamiento, ¿verdad?, todo lo psicoemocional, lo psicoafectivo. Aquí la sexualidad también son pensamientos, ¿verdad? Y los niños nosotros debemos enseñarles sobre todo las emociones. Entre estas emociones tenemos emociones básicas, porque hay muchas emociones, pero las básicas, ira, tristeza, miedo, rechazo, alegría. Le tenemos que enseñar al niño sobre las emociones. Cuando un niño está enojado, nosotros tenemos que validar ese sentimiento, validar esa emoción. Si estás enojado, sé que eso te enojó mucho, sientes que te dan ganas de hacer, ¿verdad? Y el niño, no, yo quiero pegarle a mi hermanito porque me rompió mi libro, por ejemplo. Así, sé que estás enojado, ¿verdad? Pero bueno, el papá y la mamá tienen que enseñar al niño a autorregular esas emociones. Si está enojado, validar que está enojado. Porque recordemos que las emociones nos ayudan a vivir, nos ayudan a protegernos, son parte del ser humano. Y si le decimos, bueno, si estás enojado, no te doy de comer. Comer, no te doy tu postre. Esa es un derecho del niño. Y tener las emociones también. Pero nuestra responsabilidad como padres es enseñarles a regularlas. Pero recordemos, tu calma como padre es su calma. Si yo vengo y le grito al niño, el niño entonces va a aprender a gritar. Pero si yo vengo y acepto su emoción, que está así, pero le enseño que la emoción es aceptable, pero debemos tener ciertas formas de afrontar las emociones, ¿verdad? Entonces,
Le vamos a enseñar cómo manejar el enojo. Bueno, voy a respirar profundamente. Sé que estás enojado, pero siéntate aquí. Yo me voy a sentar a la par tuya, ¿verdad? Y vas a respirar profundamente. Si estás enojado es porque hay un problema. Pero entonces primero nos calmamos y luego vamos a resolver ese problema. Estás triste, sí, hay tristeza, pero entonces hablamos de la tristeza. Y entonces lo mismo, si nosotros hacemos eso de enseñarles a ellos de la regulación emocional, cuando lleguemos a la parte de las sensaciones físicas, que son parte de la sexualidad es una parte bella de nuestra existencia como hijos de Dios, ¿verdad? Como seres humanos. No es algo sucio, no es algo malo, pero al igual que todo nuestro cuerpo tenemos que aprender a autorregularla, ¿verdad? Tenemos que aprender a utilizarla de una manera sabia, de una manera adecuada. Y entonces, cuando tú me preguntas cómo le enseñamos de sexualidad saludable, una forma natural. Junto con todo lo demás que estamos enseñando esa parte. Escuchar lo que pregunta, escuchar lo que siente. Luego vamos a enseñarle respeto. Nosotros tenemos que respetar a este niño. Y todo en cuanto a sexualidad va a ser gradual, de acuerdo a la edad. Pero va a ser gradual, van a ser explicaciones sencillas. Nosotros tenemos que desarrollar con los niños un apego. El apego seguro. El niño necesita saber que hay alguien ahí, y en este caso lo ideal sería papá y mamá, ¿verdad? Que están ellos y que pueden confiar, que si yo lloro y necesito algo, que si yo necesito cubrir alguna necesidad, está mi cuidador principal, y en este caso papá y mamá cuando lo están. Cuando no está papá y mamá, siempre debe haber un cuidador específico, ¿verdad? Que va a hacer ese apego. El apego es confianza. Y entonces desde niños nosotros desarrollamos ese apego con el niño. Y entonces el niño va creciendo y el niño va teniendo confianza. Y como la sexualidad no la hemos separado para decir, cuando tenga 15 años, entonces voy a hablar una vez sobre sexualidad con mi hijo. No es así, es durante el tiempo, ¿verdad? Y luego nos vamos al área espiritual. Nosotros somos de naturaleza divina, ¿verdad? Somos hijos de Dios y aquí sabemos que tenemos el don de poder traer hijos. Eso es un don sagrado, es algo importante, no es algo que se hace sin respeto, sin responsabilidad. Hay un propósito de venir aquí y todo esto le enseñamos al niño, ¿verdad? Pero eso es en el ambiente del hogar. Le enseñamos acerca de la castidad, ¿verdad? La pureza sexual del hombre y la mujer. Hombre y mujer son puros. Somos puros, ¿verdad? No hay contaminación. Luego enseñamos en el hogar valores. Esos valores, respeto, responsabilidad, voluntad. Entre eso le enseñamos al niño a poner límites. Hasta dónde él puede llegar y hasta dónde pueden llegar con él. Él tiene que aprender acerca de estos valores, este respeto. Para eso podemos reunirnos semanalmente. Debemos reunirnos como familia semanalmente, ¿verdad? Con los niños, reunirnos con ellos, como familia, y entre todos los temas que tratemos en las noches de hogar, podemos llamar, ¿verdad? Noches de hogar familiar. Podemos tener temas relacionados con el cuerpo. Depende de la edad, ¿verdad? Entonces podemos hacer esto para que el niño vaya creciendo en un ambiente de esto es algo, parte de mi cuerpo, es natural. Y entonces eso nos va a hacer que el niño tenga esa confianza cuando va creciendo, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? Desde mi perspectiva es bio, psico, espiritual, porque la sexualidad es un todo, ¿verdad? Y desde ese punto nosotros vamos enseñando. Gracias, Elsie. Y me ha gustado mucho que lo has explicado de una manera tan simple y tan natural
que nos invita, ¿verdad? Como padres a poder hablar de esto sin tener vergüenza, sin tener culpa, porque no les estamos enseñando de algo sucio como el mundo lo ha tratado de enmarcar. Las relaciones sexuales saludables se pueden enseñar desde casa para que los hijos puedan entender cuál es el principio divino, ¿verdad? De tener este cuerpo y cuál es el principio divino de un acto sexual. Y que también pues podemos ayudarles a comprender lo que el mundo pues ha enmarcado erradamente. Me gustaría aprender de ti en cuanto a comprender cuándo sería un buen momento para hablar de sexualidad entonces con mis hijos. Natalie, un buen momento es desde el vientre materno. Cuando el niño está en nuestro vientre, el vientre de la madre, ¿verdad? Eso ya es parte de la sexualidad. El niño está sintiendo. Entonces el sentimiento de madre y de padre, ¿verdad? La madre sentir, tocarlo, ¿verdad? Y que es una maravilla el que se está formando, el bebé allí. Ya ahí le estamos transmitiendo esa divinidad de lo que es la sexualidad, ¿verdad? Cuando unos padres están en el proceso soñando y en el proceso de la adopción de un niño, porque no todos los niños van a estar en el vientre materno, algunos niños están en un proceso de adopción, pero los padres están ya felices de que el niño va a llegar. Cuando estamos o la madre está amamantando a su bebé, eso ya es algo sexual, ¿verdad? El niño está sintiendo ese cuerpo materno. Está sintiendo, está succionando. Él está sintiendo ya esa parte. Que la madre sienta ese placer, ¿verdad? Porque es un placer realmente el tener al niño, amamantarlo. Y eso es puro, es una conexión, es parte del apego que está teniendo la madre con su hijo, ¿verdad? Y el padre se puede involucrar, ¿verdad? Estando cantando mientras está amamantando la mamá, o cuando el padre le da el biberón al hijo, ¿verdad? Y lo abraza y lo tiene, ese sentirse, ese afecto físico, desde allí se está enseñando parte de lo que es la sexualidad. Luego, lo que hablaba al principio, en el primer tema que me dijiste, ¿verdad? Desde que son chiquitos, en las rutinas diarias, estoy con mamá. Bueno, en casa deben haber reglas, deben haber lineamientos. Los niños desde pequeños se les enseña que si los juguetes los van a guardar, sus zapatitos los van a poner en su lugar. Conforme van creciendo, van aprendiendo rutinas de casa, de todo lo que se debe hacer. Y es muy importante entonces que esté allí papá y mamá, ¿verdad? En un momento uno, otro, están actuando, están haciendo, y en esa plática sobre todo, sobre la vida, sobre los juegos, sobre todo, también se puede hacer preguntas de sexualidad, ¿verdad? En cuanto a cosas de acuerdo a la edad del niño. A veces los niños van a empezar a preguntar. Cuando son más chiquitos, antes de los 8, 9, 10 años, antes de eso, nosotros tenemos que ir dándoles gradualmente todos los conceptos, ¿verdad? Sí, a esa edad, pues ellos ya van a saber cómo es el cuerpo, eso sí. Tienen que saber, igual que todo lo demás, tienen que saber. Pero ya cosas más explícitas, primero cuando ellos vienen y nos hacen una pregunta, ¿verdad? Sobre sexualidad, nosotros tenemos que indagar y decirle al niño, ¿por qué me preguntas sobre eso? ¿Qué sabes del tema? ¿Verdad? Por ejemplo, el niño puede preguntar, ¿cómo nacen los niños? ¿Por qué me preguntas de eso? ¿Qué sabes del tema? ¿Cuál es tu inquietud? Es que yo quiero saber si nacen con pelo o sin pelo, dice el niño, ¿verdad? Sí, nacen con un poquito de pelo y otros nacen con más pelo. Entonces el niño no tiene ahí todavía la inquietud de cómo nacen los niños, ¿verdad? Él preguntaba, era otra su duda. Cuando va creciendo, puede ser que pregunte, bueno, ¿cómo nacen? ¿Cómo entró el bebé? ¿Verdad? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo? Ya es más específico. Y entonces por eso nosotros ya hemos leído sobre los términos correctos y podemos explicar al niño. Podemos agenciarnos de libros infantiles que tengan una bibliografía adecuada, ¿verdad? Para poder leerles y poder explicarles. Todas las noches nosotros deberíamos leerle a los niños un libro de diferentes temas de aprendizaje, ¿verdad?
Y este puede ser también un momento para enseñarles de eso. Luego, a los 8, 9, 10 años, el niño ya va a tener sensaciones físicas más claras y las ha tenido desde bebé. Desde bebé ya tienen erecciones los bebés, ¿verdad? Y eso es algo normal, ¿verdad? Porque su cuerpo es así. Entonces, a esas edades, el niño entonces va a empezar a tener ciertas dudas y cuando él va a preguntar, en el momento que pregunta, nosotros dejamos celular, nosotros dejamos televisión, dejamos todo y empezamos a explicarle, a enseñarle, porque si nosotros no lo hacemos, entonces el niño va a buscar un momento en otro lugar. Ahora, pues he tenido experiencia en que ya niños a los 6 años, cuando tienen contacto con teléfonos, con celulares, tienen un contacto con cosas que no son adecuadas. Entonces, nosotros por eso tenemos que saber qué tanto ha visto, qué tanto sabe, qué tanto le han dicho. A veces no es en casa, a veces es en el colegio, a veces es con los amiguitos afuera. Estar en contacto con él. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo? Desde que nace. ¿Cuánto y qué? Es lo que vamos a ir dosificando. Pero cuando el niño ya tiene 10, 11 años, el niño ya tendrá que estar mucho más, tiene que saber mucho más. Y lo mejor es que el niño tiene que saber que le puede preguntar a su mamá, le puede preguntar a su papá y que ellos no se van a asombrar, ni lo van a castigar, ni le van a dar una bofetada porque está haciendo tal pregunta, ni lo van a incriminar de que hizo algo malo porque está preguntando, sino que ellos van a enseñar. Eso es al cuánto. Me ha gustado mucho tu perspectiva profesional en cuanto a que no es un evento de una sola vez. Exacto. Entonces, aprendo mucho de ti en cuanto a que es un tema que no está escondido, que no es tabú, que no es malo, que podemos ir abordando de acuerdo a la madurez de nuestros hijos. Nosotros los vamos a ir conociendo. Y eso me lleva a querer aprender un poco más en cuanto a por qué es importante entonces hablar de sexualidad saludable con nuestros hijos en cualquiera de sus etapas, ¿verdad? De desarrollo o de su edad. ¿Y cuáles serían como las consecuencias de no hablar de esto con nuestros hijos? ¿Por qué? Y las consecuencias de no hacerlo. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo maravilloso y es parte del ser humano. Es un derecho que tienen los niños, que tenemos los humanos. Saber de nuestro cuerpo es un derecho, ¿verdad? La sexualidad es maravillosa, es un don precioso. Ese es un porqué, ¿verdad? Pero cuando nosotros como padres o en ciertas culturas o en ciertas situaciones no se ha hablado sobre eso, hay como ciertos miedos, ¿verdad? Hablar sobre eso. Entonces, de una generación va pasando a otra y va pasando a otra que mis papás no me hablaron de eso, entonces de eso no se habla. Recordemos que a veces enseñamos a nuestros hijos sin hablar, sino con lo que actuamos. Entonces, yo no hablo de eso y si mi hijo en algún momento así como se toca los ojos, no te toques los ojos porque se van a infectar. De repente se toca su parte íntima, no, y lo regañan entonces el niño dice, puedo hablar de los ojos, pero no puedo hablar de esto. Y papá y mamá nunca hablan de eso porque cuando yo quiero preguntar sobre eso, se pone nervioso, ya no me regaña, me manda al cuarto o evade. Entonces, ¿por qué? Porque es su responsabilidad. Responsabilidad de los padres. Eso no lo habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene el privilegio de enseñarle a los niños acerca de la sexualidad? Papá y mamá. Ese es un privilegio de papá y mamá. Algunas veces cuando yo estoy haciendo la historia clínica de algunos de los niños o adolescentes que me llevan a mi clínica, ¿verdad? Y hago pues todo el proceso con los padres y llego a ese punto del área de sexualidad, ¿verdad? Yo les pregunto a los padres a qué edad el niño ya hizo su primer pregunta sobre sexualidad y todo, y cómo le enseñaron ellos. Muchos de los padres me dicen, no, en el colegio es que ya en el colegio ya les enseñaron, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante hacerlo en casa? En el colegio recuerda que hay muchos niños y los maestros pues sí enseñan, y en el colegio lo enseñan como parte del cuerpo humano, ¿verdad? Lo están enseñando ahí.
El niño puede ser que tenga muchas preguntas y cuando hay muchos niños, quizá no haya oportunidad de que el niño pueda preguntar algo más específico. O no haya tiempo en clase o el maestro tampoco tenga la capacidad de poder enseñarle a 10, 20 niños, 30, ¿verdad? Niños. Entonces se queda solo con lo que escuchan. Sí aprendí eso, pero las dudas. Entonces, en casa, el niño puede llegar y propiciar esto. Si enseñaron en el colegio sobre eso, papá y mamá tienen que estar enterados de que se habló sobre eso en el colegio. Igual que se habló de matemáticas, igual que se habló de historia y de todo. Papá y mamá le preguntan y entonces el niño viene y les explica. Hablamos y ya empieza a hablar del cuerpo, ¿verdad? De la sexualidad. Entonces papá y mamá, ¿y te quedaron dudas? ¿Y qué piensas de esto? Y ahí propiciar, ¿verdad? Propiciar esto. Ese es un porqué. El otro porqué es prevenir el abuso sexual, el abuso psicológico. Los niños están propensos. Y mira que este abuso se puede dar dentro del hogar, se puede dar por personas cercanas, por vecinos, en donde estudian, en campamentos, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñar al niño cómo protegerse. Tenemos que enseñarle que hay secretos que sí se pueden decir y secretos que no. Porque recordemos que el abusador va a venir y le va a decir al niño, vamos a hacer tal cosa, pero no le vayas a decir a nadie. Entonces tenemos que hacer juegos en casa, en la noche de hogar se puede con el niño donde secretos que sí se pueden y, por ejemplo, un secreto que sí se puede guardar. Vamos a hacerle una fiesta de cumpleaños a la tía tal, ¿verdad? Y vamos a ir a comprar las vejigas, el pastel, la comida y todo, pero no debemos decirle, porque ese es un secreto. Ese es un secreto que el niño sí puede guardar, ¿verdad? Pero si viene un vecino y le dice al niño, mira, vas a llegar a mi casa y no le vas a decir a nadie que vas a llegar, el niño tiene que saber. Ese secreto no se guarda, se le dice a papá y mamá, ¿verdad? O si alguien viene y está tocando sus partes íntimas, ese secreto no se guarda, se dice. Entonces debemos enseñar porque el niño entonces va a tener confianza. Si hay alguien que está pasando sus límites, recuerdas que hablamos de los límites que debemos enseñarle a él, ¿verdad? Él tiene que tener límites hacia las otras personas y eso se enseña en el hogar. Pero también las otras personas tienen límites hacia él. Entonces, lo vamos a trabajar en casa. Y el niño va a poder llegar y decir claramente, pero porque ha sido algo parte de la dinámica familiar. Perfecto. Y eso nos ayuda también a, pues no solo a implícitamente a haber asegurado que nuestros hijos conocen o entienden, sino que nos permite asegurarnos que ellos sepan quién es la fuente confiable a la que pueden acudir en el momento en el que ellos tengan una duda o se sientan en riesgo, ¿verdad? Sí, pues, otra cosa que se me olvidaba, Natalie, la distorsión. Si en casa no se les enseña acerca de este tema tan maravilloso, ellos van a tener dudas porque su cuerpo empieza a sentir, ¿verdad? Y ahora hay tantas formas de verlo en las redes de una manera distorsionada. Entonces, para ellos van a aprender de la sexualidad de una manera distorsionada y eso va a traer consecuencias a la hora de que tengan una relación de pareja. En el futuro, ¿verdad? En el matrimonio, en el uso de su cuerpo, va a tener consecuencias nocivas, ¿verdad? Va a tener aberración hacia el sexo, ¿verdad? O va a tener una hipersexualidad que no es sana. Entonces, va a tener consecuencias muy nefastas si nosotros no le enseñamos en el hogar. Tenemos que abordar muchos temas relacionados con esto, ¿verdad? Para que nosotros evitemos que el niño caiga en situaciones de peligro. Gracias, Elsie. Me encanta eso y que somos mayordomos de nuestros hijos, ¿verdad? Estamos al cuidado de ellos, de estas almas especiales que queremos cuidar y queremos proteger y de alguna manera podría ser que haya algún papá o una mamá que se haya sentido tal vez un poco, tal vez triste porque no ha sabido cómo abordar este tema y me gustaría tal vez dar algún consejo o alguna herramienta para aquellos padres que
por cualquiera que sea su historia, lo que haya pasado con ellos, tal vez por falta de información, no lo han hecho, no han abordado este tema previamente con sus hijos y tal vez ya estamos frente a la adolescencia de nuestros hijos, un hijo de 16, 17 años, que yo digo, casi es un adulto, ya no sé cómo, ¿verdad? ¿Cómo hablarle de esto? ¿Qué podrías enseñarnos al respecto? Seguro ese joven de 15, 16, 17 años ya sabe sobre definitivamente ya lo aprendió, pero no sabemos si de una manera sana o distorsionada, o las dos cosas, ¿verdad? Va a tener una revoltura ahí. Lo primero que los padres tienen que analizar es ¿por qué tengo tanto miedo de hablarle sobre eso a mi hijo? Tiene que pensar, bueno, es que quizá mis padres no me hablaron a mí de esto. O quizá tuvo algún trauma, el mismo padre o la madre, ¿verdad? Tuvo algún trauma en su infancia o en su adolescencia que distorsionó en él lo que es la sexualidad. Y por eso se le hace difícil hablar de esto. Entonces, lo primero es que el padre y la madre tendrían que sanar esas heridas. Pueden ir a psicoterapia, ¿verdad? Y hacer esa confianza con su terapeuta para sanar esas heridas y encontrar por qué yo temo hablar sobre esto, sanar esto y luego en un siguiente proceso, en la psicoeducación, ¿verdad? Que aprenda, que se le enseñe, ¿verdad? El profesional en psicología puede trabajar esto con los padres y luego ya de esta manera que ha sanado, que ha aprendido cómo hacerlo, ya iniciarlo directamente con su hijo. Pero aquí no va a ser solo el problema de no le he hablado de esto, aquí van a haber otras cosas. No le he hablado de esto, pero no le he hablado de otras cosas tampoco. No estoy cerca de mi hijo. Entonces tenemos que empezar a trabajar la comunicación, ¿verdad? Salir juntos, ir de paseo, acompañarlos, ¿verdad? Invitar a sus amigos a casa. Cuando llegan los amigos a casa, es bueno que uno hable con los amigos, ¿verdad? Ahí todos estando el hijo, ay, ¿qué tal? Y bueno, ¿quién es la joven más bonita en la clase? O bueno, para ustedes, ir como propiciando porque los niños, los jóvenes van a ver que van a hablar más fácil con alguien que no es su papá, ¿verdad? Y entonces el hijo se va, sí, ellos están hablando, yo puedo hablar también. También los padres pueden utilizar la biblioteca del Evangelio. Tiene una cantidad de videos, de artículos, manuales, guías de cómo nosotros podemos venir y enseñar a los hijos acerca de este tema. Podemos también el folleto de la fortaleza de la juventud, los hombres y mujeres jóvenes, las actividades que hacen, involucrarnos, ¿verdad? Buscar nuestra red de apoyo con la presidenta de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Apoyar para que estos temas se puedan tratar allí y vamos rompiendo el hielo. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Nos acercamos al niño, al adolescente, porque si no hablamos de sexualidad, lo más seguro es no hablamos de muchas otras cosas, ¿verdad? Tenemos que primero sanar nuestras propias heridas para luego poder hablar de algo tan maravilloso con nuestros hijos. Gracias, Elsie. Realmente todo lo que has enseñado hoy es enriquecedor. Seguramente muchos padres van a poder utilizar esta herramienta y algunos líderes van a inclusive referir esta sesión del podcast para que los padres puedan tomar el primer paso para hablar de sexualidad saludable con sus hijos de una manera correcta. Gracias realmente por compartir estos conocimientos que tienes. Antes de finalizar, quisiera saber si quieres añadir algo para que los demás también podamos seguir aprendiendo de ti. Ay, la verdad, aprender de mí, aprendemos todos de todos, ¿verdad? Lo importante es amarnos a nosotros mismos, trabajar nuestra autoestima. Si nosotros tenemos una autoestima buena, tenemos un buen autoconcepto, una buena autovaloración, ¿verdad? Una buena autoimagen, porque la autoestima es todo auto, ¿verdad? Nuestra imagen, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si tenemos eso bien, no vamos a tener problema en reconocer que el área de la sexualidad saludable es maravillosa, es un don, es un regalo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, ¿verdad? Entonces, como último punto es fortalecer nuestra autoestima. Y esta se fortalece toda la vida, porque cada etapa de la vida lleva una sexualidad diferente. De los 10 para abajo es una sexualidad. En la adolescencia, que vienen todos esos cambios físicos maravillosos, ¿verdad? Es otra parte de sexualidad.
luego viene la sexualidad ya en el matrimonio, después la sexualidad ya en la tercera edad, ¿verdad? Esa parte, o sea, la sexualidad va a estar en nosotros en toda la vida. Es un don precioso. Y si tenemos una autoestima sana, vamos a saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también lo vamos a sentir. Entonces eso sería, ¿verdad? Lo que yo quisiera agregar. Gracias, Elsie. Gracias por tu tiempo y gracias a todos por sintonizarnos en esta sesión de podcast. Les invitamos a seguir viendo los siguientes episodios.